Hola a todos, bienvenidos a este primer workshop de la Academia Digital del Centro Nacional de Innovación y Tecnología, CEI Nicaragua. En este año 2021 vamos a estar desarrollando un programa bastante amplio, bastante grande sobre webinars y workshops con temas muy interesantes para todos los entusiastas tecnológicos, diseñadores, mercadólogos, comunicadores, que van a ser parte, ¿verdad?, de este proceso que vamos a tener en este año 2021 para continuar con la ruta de aprendizaje colaborativo, con la ruta de certificaciones laborales, certificaciones internacionales que la Academia Digital ha estado impulsando y sobre todo, ¿verdad?, la instalación de nuevas academias en Nicaragua con renombres y marcas mundiales. Todo eso es parte de las acciones que en este año 2021 nosotros vamos a desarrollar desde la Academia Digital y desde el Centro Nacional de Innovación y Tecnología para todos esos entusiastas que quieran ser parte de este proyecto y que quieran aumentar sus capacidades, sus habilidades y sobre todo ser seguros de sí mismos al momento de tener un pie adentro de la industria, de la IT y sobre todo de las tecnologías de información. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que ya es un poco conocido por todos, que es sobre la nube. Nuestro workshop el día de hoy se llama Cómo asegurar nuestros recursos en Amazon Web Services. Y para hablar un poco de ello, pues quiero contarles las experiencias que he tenido durante 6 meses con esta tecnología, mejor dicho, bueno, con este servicio que ofrece Amazon. Y para hablar un poco de ello, ¿verdad?, quiero empezar o remontarme a cómo surgió este proyecto para Amazon. En un primer lugar, todos conocemos a Amazon como el grande, el imperio de lo que es las ventas en línea, porque es el sitio web que no el que salió primero, sino que el que tiene más renombre y además el que tiene mayor cantidad de productos, el que tiene mayor diversidad de productos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Amazon cuando instaló, digamos, la infraestructura global que habían o que iban a ocupar en su primer momento, no estaban pensando en que su sitio web iba a transaccionar, por ejemplo, una cantidad mayor a billones o a trillones de solicitudes y de peticiones al día. Entonces, como obviamente el público era un poco más reducido hasta hace mucho tiempo, ¿verdad?, que fue cuando salió Amazon, no estaba pensado la alta disponibilidad o tampoco estaba pensado que iban a tener que hacer plataformas que soportaran millones y millones de transacciones al día de todas partes del mundo. Y para ello ellos fueron implementando algunas tecnologías y algunas infraestructuras que no estaban adecuadas, digamos, a ese tiempo y a esos momentos y a esa cantidad de solicitudes. Y es por ello que Amazon creó su infraestructura global para su marketplace a partir de la experiencia que habían empezado a tener y además también después lo que hicieron fue ofrecerlo abiertamente a todo el mundo a través de lo que hoy se conoce como AWS o Amazon Web Services. En términos teóricos un poco rígidos, Amazon Web Services es un conjunto completo de servicios de infraestructura y aplicaciones que permiten a los clientes ejecutar virtualmente cualquier aplicación en la nube, desde aplicaciones de alto nivel como proyectos de Big Data hasta juegos y aplicaciones móviles. Eso quiere decir que estos servicios uno los puede ocupar o consumir para poder desplegar aplicaciones, para poder llevar proyectos de alto nivel, de proyectos que vayan a ser gigantes y consumidos no solamente por un país, sino por muchos países, muchas regiones, incluso distintos escenarios, pues, en los que se puede desarrollar una aplicación, desplegar una aplicación y tenerla hosteada, digamos, o tenerla cada uno de los servicios especificados dentro de los servicios de Amazon Web Services. Para hablar un poco respecto a Amazon Web Services y de qué va, ¿verdad? Y cuál puede ser la ruta que nosotros podemos seguir ahora para entrar a este mundo, ya que sabemos que Amazon ofrece estos servicios y lo que nos permite es desplegar estas aplicaciones a través de su infraestructura global. Uno de los primeros pasos que debería darse, ¿verdad?, si alguien quiere entrar a este mundo de la nube y de Amazon Web Services, que además también representa una oportunidad bastante grande para las personas que están dentro de la industria de IT y de las TICs, porque de alguna forma u otra, digamos que las infraestructuras tradicionales ya van a empezar a desaparecer de alguna forma. Entonces, lo que nosotros conocíamos, por ejemplo, como una aplicación web que funcionaba en un servidor que tenía, por ejemplo, la infraestructura LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, son 4 grandes conocidos. Antes un LAMP se podía configurar en un servidor físico que estaba dentro de una red, de una empresa, y se hacían las configuraciones necesarias para que pudiera colocarse el dominio y tal, no sé qué, y hacer una web para una empresa que tenía su hosting dentro de su propia red.
¿Qué sucedía, verdad? Bueno, en primer lugar, no solamente estaba orientado, digamos, a tener un sitio web, sino que aplicaciones móviles, aplicaciones que tuvieran alta demanda, y eso incurría en que las empresas tuvieran que gastar mucho dinero en infraestructuras tradicionales como los data centers, infraestructuras tradicionales como lo que conocemos como los clones. Acá en Nicaragua también se conoce eso de los clones, los servidores clones. Entonces, eso hacía que las empresas, por ejemplo, gastaran mucho de su presupuesto en infraestructura física para algo que increíblemente no necesitaban, pues, cuando llegó la nube. Entonces empezó a haber digamos, un roce ahí entre escenarios tradicionales versus escenarios en la nube. Normalmente cuando uno habla de la nube, de hecho no se está refiriendo a Google Drive o algo así, pues a servicios que tienen para que uno pueda subir sus archivos a la nube, que en efecto sí es así. Pero cuando nosotros hablamos ya del cloud, hablamos, por ejemplo, de que estos son los servicios en los que van a ponerse las aplicaciones que va a consumir la cantidad de personas a la que nosotros vamos a llegar. Entonces es por ello que empezaron algunas empresas a migrar sus tecnologías, sus aplicaciones y su infraestructura a la nube. Uno, porque el volumen de datos era muy grande. Eso quería decir que cada vez iba a ir creciendo más y más, y eso iba a hacer que el data center, por ejemplo, que tuvieran físico, iba a crecer muchísimo más. Entonces, además también hay algunas desventajas en el momento de escoger entre la nube y el on-premises. Vamos a hablar también sobre eso más adelante. Los escenarios on-premises, que son estos mismos tradicionales. Y es por ello también que algunas empresas empezaron a girar hacia allá, ¿verdad? Hacia la nube, porque en primer lugar no querían seguir gastando en tener equipos de IT grandísimos, que van creciendo a la misma capacidad que van creciendo sus data centers, su información, sus bases de datos, sus registros y todo lo que han guardado, ¿verdad?, en estas aplicaciones por años incluso. Porque no solo son aplicaciones que nacen y empiezan a partir de ahí, sino aplicaciones que pueden tener 10, 15, 20 años de data de una empresa, que es inevitable, pues, de que vaya a borrarse de un solo. Es más, es una política seguramente de esa empresa no borrar ninguno de los datos o registros que tenga. Y es más, hay algunas empresas que aunque lo tengan en papel, también lo migran a digital y lo tienen en su infraestructura física. Entonces eso es lo que hizo que empezaran a reducirse los equipos de IT para tener arquitectos en la nube. Eso también sucede cuando necesitas migrar todo a tu data center, por ejemplo, a la nube. Ya no vas a buscar a un ingeniero que sea experto en servidores o que sea experto en arquitectura, sino vas a buscar a alguien que sea experto en la nube, arquitecto de la nube o que tenga alguna experiencia usando cloud, pues. Entonces, eso permite a nosotros tener la oportunidad de empezar a capacitarnos, a mejorar nuestras habilidades, nuestros conocimientos en cuanto a los servicios de Amazon Web Services. Y el primero de los pasos que hay que hacer, ¿verdad?, es documentarse y empezar a leer sobre Amazon Web Services. También en el futuro tener en cuenta que una de las razones por las cuales nosotros vamos a empezar a estudiar y a usar Amazon Web Services es para obtener esta certificación internacional que está dada, ¿verdad?, que es la AWS Cloud Practitioner, que es el primer nivel de esta certificación. Entonces, para lograr llegar hasta ese punto, lo necesario son 6 meses entre estudiando la teoría, ¿verdad?, de Amazon Web Services, cómo funcionan los servicios, qué hace cada servicio, de qué forma nosotros podemos ocupar los servicios de Amazon para desplegar nuestras propias aplicaciones, desplegar nuestras propias aplicaciones e interactuar también con la plataforma de Amazon Web Services, que la idea es que cada vez haya menos código. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba acerca del LAMP, uno tenía que tener este servidor físico, abrir una terminal, empezar a configurar, por ejemplo, si el servidor no tenía ningún sistema operativo, empezar instalando Linux en una terminal. Luego, ya con el sistema operativo montado igual en una terminal, entonces se instalaba Apache, se instalaban todas sus dependencias. Luego se instalaba MySQL, el tema de la seguridad de MySQL y todo lo demás. Igual también después se instalaba PHP y todas sus dependencias. Entonces, lo que normalmente podría llevarnos un día de trabajo, ponerle, montando ese servidor con esa arquitectura que es LAMP, en la nube serían un par de clics. En Amazon Web Services serían un par de clics. Solo se lanza un servicio que contenga adentro una imagen que tenga ya el LAMP establecido. Entonces, una vez solamente se corre, eso empieza a cobrar, obviamente, en la capa del billing,
pero ya podemos ocuparlo de un solo. En un par de clics nos pudimos ahorrar todo lo que antes era casi un día entero de trabajo. Estas son algunas ventajas de la nube. Entonces, interactuar un poco con la plataforma, interactuar también o aprender sobre qué cosas son, o de qué va pues la nube, cuáles son los conceptos de la nube, después ya entrar un poco más a lo de los servicios, un poco más a cuáles son los 4 principales, vamos a hablar de ellos en este workshop. Y luego cuando se esté listo, bueno, se aplica de forma virtual o presencial para realizar el examen de certificación, que básicamente son 60 preguntas, creo, 90 minutos para las personas de habla hispana. Vas a un centro certificado donde hay un sistema, ¿verdad?, que tiene las preguntas, y al finalizar todas las preguntas, si pasaste, te dan la nota y te envían la certificación vía email, en el caso de ser en el espacio físico. En el caso de ser el espacio virtual, entonces te piden que te conectes, que hagas un giro 360 de tu cámara en todo el lugar donde estés, que no haya ruido, que esté completamente iluminado, no tener dispositivos cerca como celulares o relojes o algún tipo de papel, tiene que estar todo completamente limpio, y cualquier movimiento extraño que haya entre la persona, la computadora y la cámara puede ser motivo de suspensión del examen y de multa también. Así que en cualquiera de los 2 escenarios se tiene que preparar uno bastante bien para responder todas las preguntas de forma ordenada. Las preguntas tienen varios niveles, o sea, se pregunta también por los servicios en general, ¿verdad? Lo que son el networking, lo que es la seguridad, lo que es las aplicaciones. Y luego, ¿verdad?, de terminar este examen de certificación, uno recibe esa certificación, y eso ya inmediatamente te coloca como una persona que sabe sobre Amazon Web Services, que sabe sobre la nube, y que además también puede empezar a desarrollar algunas tecnologías dentro de los servicios o de la infraestructura global que tiene Amazon. Para hablar un poco de los servicios, hoy vamos a mencionar algunos, ¿verdad?, para que entremos en contextualización de qué o qué servicios se ofrecen. Vamos a hablar sobre los core services, que son como los servicios más genéricos que tiene Amazon. Ellos tienen un montón y tienen para incluso para proyectos de IoT, para proyectos de Big Data, para proyectos de Data Science, para proyectos de cualquier tipo de cosas que se nos ocurran, incluso para desarrollar videojuegos u otras cosas, ¿verdad?, que están bien logradas de parte del equipo de Amazon. Pero bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que son los core services para comenzar. Uno de los más conocidos servicios que tiene Amazon hasta hoy se llama Amazon EC2 o S2. El Amazon S2, básicamente sus siglas lo dicen, Elastic Computing Cloud. Este servicio está basado, ¿verdad?, en recibir aplicaciones de cómputo, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como el cloud computing. El cloud computing no es más que la forma de desarrollar o de correr código y aplicaciones dentro de un contenedor. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un sitio web en WordPress o en Drupal o en Joomla o en cualquier CMS, una de las primeras cosas que debería hacer es contemplar dónde voy a depositar ese sitio web para que corra, para que tenga un servidor web, para que tenga alta disponibilidad, para que pueda estar hosteado en un espacio, pues, lo que se ha llamado comercialmente hosting. Entonces el EC2 o el S2 básicamente es el servicio que nosotros necesitamos para poder lanzar un sitio web, por ejemplo, hecho en un CMS, hecho en WordPress o en Joomla o en Drupal o en lo que sea, pues. Incluso si fuera JavaScript o si fuera React, si fuera Angular, cualquiera de estos puede estar dentro de Amazon EC2. El Amazon EC2 está hecho para eso, ¿verdad?, para computar y para correr código que funcione del lado del cliente. El otro de los más conocidos es el Amazon RDS o Relational Database Service. Esto es para base de datos, completamente para base de datos. Ahí están, o existen, ¿verdad?, todos los motores que normalmente conocemos en la industria de IT, como lo son Oracle, como lo son MySQL, como SQL Server, como es Postgres y otros motores que también ya son parte, ¿verdad?, de la Amazon RDS. También tenemos servicios conocidos como el Amazon EBS o Elastic.
Elastic Block Storage, que es uno de los servicios de Amazon que está dirigido, ¿verdad?, para contener discos de capacidad grande para storage, como son discos duros. Por ejemplo, en el ejemplo más sencillo, más básico, podría ser que uno levante una instancia Amazon S2 y a esa instancia de Amazon S2 se le añadan, adicionalmente de los que ya tiene, ¿verdad?, de cómputo, algunos Amazon EBS, por ejemplo, discos de estado sólido que aumenten la capacidad de las aplicaciones como nosotros las vamos desplegando en la aplicación de cómputo, pero ponerle discos duros extra. Pues uno puede tener un Amazon S2 con todas sus features de cómputo y agregarle a este Amazon EBS, que son el block storage para contener datos. También está uno de los más conocidos como Amazon S3. Este es un servicio de Amazon que básicamente colecciona o almacena objetos y es bastante funcional para poder tener grandes cantidades de data que van a ser consultadas de forma rápida y que tienen que ser servidas inmediatamente. Por ejemplo, en un Amazon S3 se podía configurar algunos archivos media para poderlos servir. Por ejemplo, archivos MP3 o MP4 que se puedan servir en una aplicación para que no corran dentro de la aplicación, pero que sí sea a través de un servicio que sirve estos archivos o estos objetos, mejor dicho, de un solo y de forma rápida. También tenemos otros como el Elastic Load Balancing, que es para eso, pues, literal, para hacer load balancing, que está conocido, ¿verdad?, como una aplicación de alta disponibilidad que de repente tiene no solamente un servidor principal, sino que tiene 2 o 3 servidores. Entonces, este servicio se encarga, por ejemplo, de si tuviéramos varios Amazon S2 al mismo tiempo funcionando, por ejemplo, un servidor de Amazon S2 que tenga una aplicación React, otro que tenga otro servicio que va a correr dentro de esta aplicación y otro que tenga otro servicio que va a correr dentro de esa misma aplicación. Entonces, lo que hace es que distribuye el tráfico al servidor que tiene igual capacidad, pero que lo que está haciendo es tratando de darle salida a un cuello de botella para que no entren todas las peticiones a un mismo servidor de un solo, sino que entren a una especie de orquestador que va a dirigir hacia dónde va a ir el tráfico de cada uno, según la capacidad de esos servicios que está interconectando, pero también según el tráfico que él está dirigiendo a cada uno por tiempo y por capacidad. Luego tenemos otros como la Amazon VPC, la Virtual Private Cloud. Este es como Amazon tiene nubes privadas para poder aislarlas de donde está todo el contenido que es público, ¿verdad? Hay servidores públicos y servidores privados, como en la on-premise, como en el tradicional. Entonces, de un lado tenemos nosotros los servidores públicos, que son, por ejemplo, el Amazon S2, que podía estar conectado a un dominio y ese dominio ser accesado desde cualquier parte del mundo y por cualquier usuario. Y tenemos otros que son como la Amazon VPC, que son privados. Entonces, eso quiere decir que en esta nube privada solamente van a poder acceder a aquellos a los que nosotros les demos permisos para acceder, ya sea dentro de una red privada, ya sea dentro de accesos que nosotros ya implementemos dentro de la aplicación o dentro de la nube, para que esa persona pueda entrar a ese recurso solo si nosotros se lo permitimos. Para hablar un poco más de lo que es lo tradicional versus lo que es en la nube, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Que del lado izquierdo tiene la infraestructura tradicional y del lado derecho tiene los Amazon Web Services que vendrían a suplantar lo que antes era la infraestructura tradicional. Antes de entrar a detalles sobre esto, quiero decir que mi opinión personal es que no sugiero la arquitectura tradicional o la nube en base a criterios abstractos o a criterios simplemente de moda, pues, sino que mi opinión personal es que cada proyecto de tecnología tiene que responder a sus necesidades. Si la necesidad real de tu proyecto es que tenga una infraestructura tradicional porque así ha estado ese proyecto, o por ejemplo porque ellos ya tienen una solución tradicional, o porque a lo mejor no quieren hacer todavía la migración en la nube y quieren seguir trabajando en su forma tradicional,
no hay que verlo como malo, simplemente hay que verlo como una infraestructura que está resolviendo a las necesidades de ese proyecto y de alguna forma nosotros tenemos que adaptarnos, digamos, a las necesidades del proyecto, no las necesidades del proyecto adaptarse a nuestros criterios. Al mismo tiempo que también sugiero que siempre tengamos en cuenta, como arquitectos de la nube, como ingenieros de la nube, que de alguna forma u otra las soluciones en la nube sí pueden ser un poco más adaptables, más resilientes, de alguna forma también son más fáciles de tratar, de manejar, de operar, y eso reduce los costos, reduce también de alguna forma que tengas que tener equipos de TI súper gigantes, sino que equipos de personas que puedan manejar la nube. Y cada vez esto va a ir evolucionando más hasta el momento en el que, por desgracia, desaparezca la estructura tradicional, la infraestructura tradicional. Hay algunos que dicen que es imposible que desaparezca, pues, y que también es una cuestión de soberanía, no tener todo en servicios afuera del país o puestos en un servidor del que no sabemos quién tiene acceso o quién no, simplemente sabemos que nos los dan, pero son criterios de criterio, hay muchas opiniones en todos lados del mundo, hay foros enteros hablando de esto, de si migrar a la nube o no, de que si quién tiene los permisos o no, o que si un día Amazon se enoja conmigo y decide solo cortarme todo lo que tengo y me lo corta. Ya han sucedido algunos casos así similares que se pueden leer en internet y todo, pero esto no quiere decir que nosotros no nos vayamos a adaptar a ese cambio que va a suceder, y además también las oportunidades de empleo crecen cada vez más en esta industria de la nube. Entonces, para entrar más en detalles con el tema de la infraestructura tradicional versus la de la nube y la de Amazon, por ejemplo, tenemos la primera capa que habla de seguridad. Ahí lo que nosotros conocíamos como firewalls o como grupos o como accesos o permisos, ahora se conocen, por ejemplo, lo que vendrían a ser los firewalls en estructura tradicional, ahora son los security groups. Los que vendrían a ser los permisos tradicionales de seguridad ahora son los NACL. Y lo que vendrían a ser los usuarios normales, ¿verdad? O los grupos, ahora es el Access MGMT. Luego, también tenemos en la capa de networking, por ejemplo, algunas soluciones de Amazon, como la Amazon EC2, que es lo que yo les explicaba, que es la nube pública. El Elastic Load Balancing, que también ya lo hablábamos un poco, ¿verdad? Y también de la VPC, o la Virtual Private Cloud. Luego, en la capa de servidores o servers tenemos, por ejemplo, a la izquierda, los que nosotros conocíamos como servidores hasta hace poco, que era un rack con varios servidores que tenían alta capacidad, 1 tera, 2 teras, 5 teras, que podían correr aplicaciones virtualizadas dentro, pues por ejemplo un Windows Server que tuviera un VMware para que virtualizaras algunas aplicaciones y se interconectaran entre los mismos, o si tenías un Windows Server, por ejemplo, instalado ahí. Entonces, lo que nosotros conocíamos como servidores en infraestructura tradicional, ahora son conocidos como, por ejemplo, el AMI, que es un repositorio de imágenes que uno puede literal entrar y descargar cualquier imagen que haya la comunidad o las personas del entorno que están dirigiendo estos proyectos de la nube, por ejemplo, con imágenes ya preconfiguradas para LAMP, que era el ejemplo, para retomar el ejemplo que teníamos, pues, de la infraestructura LAMP. Uno puede agarrar una imagen de este repositorio de AMI y descargar, por ejemplo, una imagen que contenga ya los 4 servicios, el Linux, el Apache, el MySQL, el PHP, solamente para desplegarlo en una nube pública o en una nube privada y inmediatamente empezar a trabajar. Y eso también en un par de clics, sin ningún código, sin ninguna terminal abierta, sin ningún comando que aprenderse, simplemente descargándolo desde un repositorio. Similar a lo que pasa con Docker con sus imágenes, que uno va al repositorio de las imágenes de Docker y entonces escoge un repositorio Docker con la imagen ya precargada. Es similar, muy parecido. También tenemos igual, pues, como lo miramos del lado de redes, el EC2 arriba como público, aquí abajo se mira el EC2 como servidor también, que es un servidor que literal uno compra, ¿verdad?, para poder computar toda esa data de las aplicaciones que nosotros tengamos. Y también tenemos lo que llamamos instancias, que son, dentro de cada servicio se crean instancias de esos servicios. Una instancia sería como lo que nos pertenece a nosotros. Uno levanta instancias de un servicio. Y luego ya por último, para terminar el ejemplo del tradicional versus la nube, tenemos el storage y el database, que en este caso, por ejemplo, tenemos
De un lado el DAS, el SAN, el NAS y el RDBMS, que ya los conocemos, ¿verdad? Esto nos lo dieron en la universidad, lo vimos en alguna pasantía que estuvimos que tenían data center físicos, etc. Ahora se convierten, por ejemplo, en un servicio llamado Glacier, que es una especie de S3 pero con otras características. El EBS también, similar a lo que ya veníamos hablando, el S3 y el RDS para base de datos. Amazon Web Services tiene, con respecto a la seguridad, algo que se le ha llamado el modelo de responsabilidad compartida. Esto, a mi juicio, es algo más beneficioso que perjudicial, pero para entrar un poco en materia, ¿verdad? El modelo está dividido en dos. Primero, Amazon Web Services y segundo, los customers, o lo que vendrían siendo, digamos, los clientes, o sea, nosotros. Entonces, ¿cuál es el principio que Amazon muestra en este modelo de responsabilidad compartida? Bueno, que Amazon Web Services o AWS es responsable de la seguridad de la nube. Y los clientes son responsables por la seguridad o mejor dicho, en la nube. Es una gran diferencia de la responsabilidad de la nube versus la responsabilidad en la nube. Y ya vamos a explicar por qué. Se le llama a todo el compendio, digamos, de la data que va a correr en estas aplicaciones al contenido de los clientes o al customer content. ¿Qué hay ahí? Bueno, plataformas, aplicaciones, manejo de los accesos, identidad, sistemas operativos, redes, configuración de los firewalls, la encriptación de las peticiones que viajan entre el servidor y el cliente, entre el cliente y el site también, y sobre todo también de la protección del tráfico de nuestra red o de nuestra network. De todo eso que acabo de mencionar, nosotros los clientes de Amazon somos responsables. Es decir, si Amazon nos da a nosotros un servicio llamado S2 y nosotros desplegamos ahí, por ejemplo, un sitio web hecho en WordPress, que era el ejemplo que ya veníamos mencionando anteriormente, entonces eso quiere decir que yo soy responsable de lo que voy a desplegar en el servicio de ellos. Yo soy responsable. O sea que si sucede cualquier cosa con mi sitio web, si me lo hackean, si me lo comprometen, si lo interceptan o cualquier cosa que le hagan, entonces yo soy responsable de eso, no Amazon. ¿Amazon de qué es responsable? Es responsable de la seguridad de la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Amazon tiene sus servicios como lo son el compute o el cómputo, el storage o el almacenamiento, la database o las bases de datos y el networking o las redes como parte de su responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos se van a encargar de que esos servicios o esos core services sean seguros. Y también son responsables de la infraestructura global que tiene AWS, como lo son las zonas de disponibilidad, las regiones y los edge locations. Ahora, para tener un ejemplo más claro sobre esto, sobre este modelo de responsabilidad, vamos a hablar del modelo sobre capas. Entonces, tenemos de izquierda a derecha alguna infraestructura, viniendo desde la izquierda a la derecha, empezando por la infraestructura on-premise o tradicional, que era lo que hablamos, que es infraestructura física, la infraestructura de software, los containers o los PaaS y el abstract, que son los SaaS. Entonces, desde el on-premise tenemos de arriba hacia abajo data, aplicaciones, sistemas operativos, virtualizaciones, infraestructura y física. En negro van a estar los que son de nuestra responsabilidad y en anaranjado los que son de responsabilidad de Amazon. Entonces, en on-premise o en la infraestructura tradicional, los equipos de IT eran absolutamente responsables de todo lo que sucediera dentro de esa infraestructura, desde la data hasta el entorno físico. Es decir, si chorreaban un café en el servidor, también era responsabilidad de ellos. Entonces, en la infraestructura, por ejemplo, en el IaaS, que es infraestructura como servicio o infraestructura as a service, la data
las aplicaciones y el sistema operativo son responsabilidad nuestra. Pero la virtualización, la infraestructura y la infraestructura física como tal son responsabilidad de Amazon. ¿Qué quiere decir? Que Amazon se encarga de que nadie chorree un café en el servidor, en su infraestructura física, en su infraestructura como tal, y se encarga también de virtualizar para nosotros esos servicios, porque claro, Amazon tiene grandes granjas de servidores en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que en muchas regiones del mundo, incluso aquí en América Latina, la región que está dada para lo que es nuestro sector, ¿verdad? Está en Brasil. En Brasil ellos tienen una cantidad de data centers grandísimos, granjas de servidores enormes, en los que corren todas las aplicaciones que los customers o los clientes de Amazon despliegan ahí. También para hablar un poco de las regiones, también no solamente en Brasil sucede, sino que también hay algunas en Estados Unidos que son más cercanas, por ejemplo, a Centroamérica, que están más adaptables para usar que las que se usan, por ejemplo, en Brasil. Entonces, aquí en la experiencia de Nicaragua lo que se hace es tener las regiones que están en Estados Unidos más cercanas a nosotros por los usos horarios y por la distancia física. Pero, por ejemplo, en el IaaS, el OS, el sistema operativo, la aplicación y la data sí es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, en los containers, estamos hablando de esto ya, es la nube. Los containers, que son llamados PaaS, en la infraestructura física, en la virtualización y el sistema operativo, se encarga Amazon. Y de la aplicación y de la data nos encargamos nosotros. Entonces, por ejemplo, también en el Abstract, por ejemplo, en el Software as a Service, entonces ahí tenemos que básicamente todo es responsabilidad de Amazon menos la data. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones se pueden desplegar en este formato del SaaS? Entonces, en el SaaS se puede, por ejemplo, tener un Microsoft 365 para una empresa y que a partir de ahí, lo único que somos responsables nosotros es la data o los datos. Para hablar un poco sobre los controles de seguridad de los servicios que hay en la nube, tenemos uno de los más famosos que se llama Identify and Access Management o IAM. El IAM viene a suplantar lo que antes era conocido como los usuarios, los grupos, las subredes, etc. Y ahora el acceso y el control de los usuarios lo hace el IAM, que básicamente lo que es un display en el que nosotros podemos agregar personas a través de cuentas de Amazon, agregar personas que están colaborando o que necesitan directamente tener acceso a estos servicios de Amazon que nosotros despleguemos, como en el ejemplo claro de un equipo trabajando un desarrollo. Los desarrolladores tienen o necesitan acceso para poder hacer todas las tareas que sean dentro de esa instancia o dentro de los servicios que nosotros tengamos establecidos en Amazon. Desde acá nosotros podemos ya controlar el acceso a qué recursos nosotros queremos que ellos tengan acceso y de qué forma ellos van a poder tener acceso a esto, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo el acceso que le vamos a dar a un desarrollador que el que le vamos a dar a un QA o el que le vamos a dar a otro rol que tenga cualquier proyecto que estemos desarrollando. Luego también, y aquí hay que hacer hincapié un poco sobre esto porque hay una diferencia grande y abismal entre lo que son los security groups en lo tradicional y lo que son los security groups en la nube, porque son dos filosofías distintas. Entonces, los security groups que antes nosotros conocíamos como agregar un usuario, darle sus permisos, etcétera, 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 ahora eso lo hace el IAM. Pero el security group en la nube funciona como un firewall. Son aplicaciones en la nube. Las aplicaciones en la nube son protegidas por firewall llamado security group, que bloquean todo el tráfico entrante. Es necesario hacer un setup con reglas que definan puertos, protocolos abiertos o cerrados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde el security group, que es nuestro firewall ahora en la nube, nosotros podemos declarar qué puertos, qué protocolos pueden estar abiertos, cerrados o a quienes darle acceso a esos puertos y a esos protocolos. Luego tenemos la VPC o la Virtual Private Cloud, que es una sección privada de la nube pública donde se pueden lanzar recursos o instancias de Amazon Web Services. Paralelo a eso también están las instancias dedicadas, que son las que corren hardware dedicados para un cliente. Estas son un poco más caras que las que normalmente están ofreciéndose, por ejemplo, en la S2 o en cualquiera de los otros, pues. Pero
si quisiéramos tener un proyecto con instancias dedicadas, lo podemos tener. Eso quiere decir que no son instancias que estén una sobre otra o todas compartidas o virtualizadas todas dentro del mismo servidor, sino que son instancias que corren hardware que literal está dedicado solamente a nuestro proyecto. Por eso lo hace más caro. Y también vamos a hablar del server-side encryption, que es como la encriptación del lado del servidor. Se encarga de que la data que esté subida sea encriptada y luego guardada. De eso se encarga el server-side encryption. Luego también tenemos, o vamos a hablar pues de algunas cosas generales de la seguridad que tienen que tener las aplicaciones. En este caso, el usuario es responsable por la seguridad de las aplicaciones, como ya lo habíamos visto en el modelo de responsabilidad compartida de Amazon. Se deben tomar los pasos necesarios para garantizar la seguridad de la aplicación. ¿Cuáles son los pasos? Los siguientes. 1. Mantener actualizado el sistema operativo, la base de datos y la librería de las aplicaciones. Eso es una regla para todo informático desde que empieza hasta que termina. Luego, una de las segundas normas es la actualización es continua, quiere decir que son parches automatizados disponibles en el diseño de aplicaciones RDS para protección contra ataques de inyección SQL. Estamos hablando de base de datos. En este caso, ¿cuál es la idea, verdad? Que estos parches automatizados puedan, digamos, de alguna forma suplantar esos ataques de día cero o esos ataques de inyección SQL que pueden tener vulnerabilidades que tiene como tal el motor o que también puede tener nuestra aplicación, porque nuestra aplicación y nuestra base de datos no quiere decir que estén exentas de ser atacadas por una mala práctica de código, por una mala práctica de políticas de la base de datos o de usuarios y contraseñas mal manejadas. Entonces, en este caso, por eso se recomienda hacer las actualizaciones continuas de forma automatizada con parches que inmediatamente cubran cualquier vulnerabilidad o eventualidad que suceda dentro de nuestra base de datos. Puertos abiertos. En este caso, como ya lo habíamos dicho, dentro de los security groups, que en este caso son los firewalls, nosotros podemos decidir qué puertos dejar abiertos y qué puertos dejar cerrados. Pero también hay otras opciones como la API de autenticación adecuada para que pueda hacerse la autenticación dentro de esos puertos. También hay herramientas de seguridad que son, no necesariamente las ofrece Amazon, pero sí que pueden funcionar con los servicios de Amazon, como son las third party o las aplicaciones de terceros, pues que no están dentro de los Amazon Web Services. Y el pen testing. Bueno, el pen testing como tal es probar las aplicaciones contra los ataques. Hay un servicio que ofrece Amazon Web Services que hace pen testing de tus propias aplicaciones y que te permite saber qué vulnerabilidades tiene. Para hablar un poco ya sobre cómputo y nubes privadas, vamos a hablar de la Amazon VPC. Es una nube virtual privada dedicada para la cuenta de Amazon Web Services donde es lanzada esa instancia. Esa infraestructura en la nube está aislada lógicamente. Esto es un término bastante interesante porque los isolation models o los modelos de aislamiento lógico que tiene Amazon son bastante interesantes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algo sobre esos modelos. Pero lo que hace básicamente es aislar estas instancias de alguna forma para que no sea accesido por todo el internet, pero sí sea accesado a partir de lo que nosotros determinemos como quiénes pueden ser los que entren en nuestra nube privada. Está aislada lógicamente de otras redes virtuales de la nube de Amazon, o sea, corre en otra red que no necesariamente es la que en Amazon se publica así abierta a todo el mundo, y se puede lanzar en la VPC recursos de AWS. Claro, yo lanzo una nube privada y sobre esa nube privada, que es una sección que está aislada lógicamente de todas las otras, yo puedo lanzar recursos o instancias de recursos en Amazon Web Services. Yo, por ejemplo, puedo configurar un Amazon VPC y dentro de él colocar un servicio o una instancia que yo vaya a ocupar para hacerlo. Entonces, también, uno de los ejemplos de los servicios o instancias que nosotros podemos lanzar dentro de una VPC es un Amazon EC2, que es básicamente que dentro de la nube privada nosotros tengamos un Amazon EC2 corriendo, por ejemplo, un sitio o una aplicación que nosotros no querramos que sea accesado por otras personas que no son las que nosotros decimos. Eso nos da una cierta ventaja, por ejemplo, para algunos sistemas internos en empresas, como son sistemas de contaduría pública, sistemas que contengan información sensible de algunas personas, y nosotros no queremos que esté en un servidor privado, en un servidor público, porque cualquiera puede
atacarnos. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo aislamos y lo metemos en una nube privada donde dejamos caer los servicios que nosotros vayamos a lanzar y solamente pueden ser accesados por quienes nosotros decidamos. ¿Qué opciones de configuración traen las VPC? Esto es una pregunta bastante común. Bueno, traen algunas opciones de configuración como los rangos de dirección IP que pueden ser utilizados, las direcciones IP y subredes públicas y privadas, tablas de enrutamiento, puertas de enlace, security groups y network access control list, que son los ACL o los NACL que ya mirábamos en el versus, tradicional versus nube. Y una VPN hardware based, o sea, basada en hardware, para conectar los data centers al Amazon VPC. Para hablar un poco de estos mecanismos o de estos modelos de aislamiento de la seguridad de Amazon, vamos a ver, bueno, el primero, que es el que ya conocemos, que es el VPC, que lo que hace básicamente es que mantiene separado de alguna forma el usuario y la red en diferentes capas en la arquitectura. También tenemos lo que son los Direct Connect VLANs para poder llegar a través del uso de una VPN al acceso de un modelo que esté aislado, pues. Entonces el Direct Connect VLANs es nuestra forma de comunicarnos con esos recursos que son privados. Y luego también tenemos el Private Compute y el Private Storage, que serían como el cómputo privado y el almacenamiento privado, que no es básicamente que los mismos servicios de Amazon que vimos anteriormente para estos dos core services, como son Compute y Storage, o cómputo y almacenamiento, pero privado. El IAM, que era de lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué permite o qué cosas no deja hacer, ¿verdad? Bueno, permite tener control sobre quién tiene acceso a qué en tu nube. Puedes crear usuarios, grupos, roles o políticas. Las políticas o los policies son permisos como tal. Esos permisos se los otorgamos nosotros a los usuarios que añadimos al IAM. Son usadas por los usuarios internos de una organización, así como desarrolladores, sysadmin y manager, que era lo que les comentaba yo. Un equipo de desarrollo que tiene un rol, por ejemplo, el dev, el QA, el esto y lo otro. Y luego, esos mismos desarrolladores, sysadmin y management, lo que hacen es que dentro del IAM se colocan los roles que cada uno tiene, los permisos que cada uno tiene, así para mantener una buena norma y política de seguridad al momento de saber quién hizo qué y qué permisos tenía y de qué forma pudo haber hecho mal uso de esos permisos. Los usuarios IAM pueden usar la consola de Amazon Web Services con las restricciones que se le coloquen las políticas. La consola de Amazon Web Services es literal el espacio o la interfaz gráfica en la que nosotros podemos movernos en el IAM, pero también no solamente existe la consola, sino que también existe el Amazon Click, que es el Command Line Interface de Amazon, o sea, mejor dicho, la terminal de Amazon. Esto, por ejemplo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo sobre un Windows Server 2016 R2 con un Active Directory para manejar sus aplicaciones como Active Directory por ejemplo, de una empresa que tiene igual usuarios, grupos, políticas, y todo esto es basado en la nube. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver más de cerca que hay algunas aplicaciones como como .NET, por ejemplo, como Microsoft SQL Server, como el Microsoft SharePoint, o algunos de los servicios que ofrece Amazon, pero no necesariamente dentro de la nube de Amazon, sino que son servicios que ofrecen Microsoft dentro de una estructura o una infraestructura que Amazon provee para que nosotros podamos tener un Windows Server 2016 R2, por ejemplo. Esto un poco para hablar de lo que sería un modelo híbrido entre nube y entre tradicional. Esto sería como la antesala a esto, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que todo lo tradicional también puede estar en la nube sin ningún problema. Como puede estar un Windows Server 2016 R2 físico, puede también estar un Windows Server 2016 R2 en la nube. Aquí un poco vamos a ver cómo, o de qué forma lo que hemos hablado de los servicios de seguridad están siendo manejados en Amazon, con un poco de demostraciones gráficas.
En principio, ¿verdad? Ya hemos hablado que el Security Group es un firewall virtual que controla el tráfico entrante y saliente para una instancia de una VPC. ¿Cómo lo hace? De esta forma. Se crea la seguridad, se crea el Security Group como tal y se define qué tráfico de entrada y qué tráfico de salida tiene a partir del tipo de tráfico, del protocolo al que pertenece, el rango de los puertos o el puerto que ocupa como tal y la descripción, ¿verdad?, de este mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar o cuando vamos a hacer uso del Security Group para poderle decir qué tráfico entra o qué tráfico sale y bajo qué normas y políticas que nosotros mismos las establecemos, eso nos permite a nosotros tener control sobre la entrada y la salida de este tipo de tráfico. También tenemos, paralelo a los Security Groups, lo que son los NACL o los Network Access Control List. El Security Group es el firewall de las instancias ES2 y los NACL son el firewall de la subnet o de la subred. En este caso lo mismo, nosotros hacemos el allow o el deny del tráfico entrante, o sea, nosotros permitimos o denegamos el tráfico entrante si nosotros lo queremos y de esta forma, como lo estamos viendo en pantalla, con las reglas, los tipos, los protocolos, el puerto o el rango de los puertos que vayan a ocuparse y si está aprobado o denegado ese tráfico, para que nos vayamos dando una idea también de eso. Para cerrar este workshop, yo les recomiendo, ¿verdad? Hay varias guías que son para hacer seguridad en Amazon. De hecho, hay servicios de Amazon que son meramente de seguridad, que pueden ocuparse, como por ejemplo el Amazon Shield, que es para evitar ataques de DDoS, o algunos otros que también son parte de la familia de los servicios de Amazon que vamos a estar viendo en una segunda entrega de este workshop de cómo asegurar nuestros recursos en Amazon Web Services.